Pero ahora, la sumisión a ciegas, ¿a qué sí te está? Fíjate que Dios nos llama a someternos a las leyes, pero no cuando van en contra de Mm. Dios. Yo creo que fue tanto lo que yo permití ser limitada en tú no puedes brillar tanto, tú no puedes estar destacando, tú no puedes ser la autoridad aquí, tú tienes que someterte, que, chama, es como que mi vida profesional, ese patrón me estaba siguiendo silenciosamente. O este es el momento en el que se cumple esa palabra, en el que mujeres y hombres, y Jesús vino a hablar acerca de, a restaurar incluso a las mujeres, el ministerio de Ujú. una mujer también, porque quien primeramente Exacto. predicó las buenas noticias fue una mujer. Y yo siento que ese es un tema muy del hombre, como que, vamos a ver qué me va a decir ella. Vamos a ver qué tanto Mm, sabe. ¿Sabes? Y es como, creo que más bien tiene que ver con un tema del hombre, más que de la mujer. O sea, es como ujú. que, amigo, hay que trabajar la humildad, hay que trabajar el orgullo. Pues sale embarazada Ujú. y ya tienen 2 hijos. Y es como que, no, yo no quiero otro hijo, aborta. O sea, ¿sabes? Hello chicas, bienvenidas a un sábado más, un episodio más. Qué alegría poder estar aquí con ustedes. La última vez que nos vimos de forma en vivo. Y bueno, aquí estamos como es lo habitual siempre. Vernos cada sábado para que, bueno, podamos conversar de temas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y bueno, puedas tú también compartir con nosotros a través de los comentarios. Pero bueno, si es primera vez que nos ves, permítenos presentarnos. Mi nombre es Vero. Mi nombre es Ori y esto es Dos amigas y una verdad. Ya sabes las vibes, si nos has seguido por un tiempo, cómo funciona este podcast es, hablamos de un tema filtrado por la verdad de Dios, una verdad que es la verdad que nos rige a nosotras y que a pesar de que somos dos mentes completamente separadas, dos personalidades, si ya nos has visto, sabes que somos dos personalidades completamente distintas, pero qué lindo encontrar en una verdad eso que tenemos en común y eso que también termina ya poniendo el punto y final a cualquier conversación y que te permite entender incluso desde el punto de vista Ujú. no humano, sino desde el punto de vista de Dios las cosas. Así que de eso se trata este podcast. Gracias por unirte una vez más. Aquí estamos y empezamos hoy de una vez porque tenemos mucho que hablar, chicas. Oh, sí. Bueno, primero que nada, la noticia. Vimos una noticia Exacto. que Ujú. motivó este podcast y anteriormente hemos hablado del feminismo eh, Sí. y muchas personas han hablado, nos hablaron de regreso del Ujú. feminicidio, ¿cierto? Ajá, ajá, sí. Y esta semana salió en Venezuela una historia que sé que sale en muchos países, pero una historia que nos pegó porque ocurrió en la ciudad donde vive Vero, Ujú, ujú, la ciudad de Barquisimeto, en el sí. estado Lara, en Venezuela. Y es una historia muy triste porque la chica estaba embarazada, creo que 6 o 9 meses, Ujú. sí, 6 meses. 6 meses. Ajá. Ujú. Y bueno, el esposo, por alguna razón Ujú, demoníaca, eh, tomó la vida de esta chica. No se saben muchos detalles al respecto, obviamente hay bastante ujú, privacidad con respecto al tema por la familia y toda la cosa, pero ujú, vimos esa noticia y me pareció algo tan triste, no solamente porque ella estaba sí. embarazada, sino porque es una esposa. Fue un asesinato bastante premeditado, con la persona Ujú, con la que tú deberías tener la capacidad de dormir en paz. Dormir al sí. lado de esa persona, cerrar tus ojos y saber, más bien estoy protegida por alguien. Y nunca jamás Ujú, pensar lo opuesto, de que esta persona es el enemigo o de que esta sí. persona podría tomar mi vida. Ujú, Ciertamente la vida es muy frágil, cualquier cosa podría pasar, pero esto es un tema súper ah, triste y obviamente me ujú, rompió el corazón leer esa noticia, no podía creer que fuera tan cercana, a pesar de que yo ni siquiera vivo ahí, sé dónde queda, ¿sabes? Es como que sí. te llega mucho al corazón saber que es tan real, porque a veces las noticias, no sé si te ha pasado, pero de que cuando ves algo en la televisión, como que
te desensibiliza, ¿sabes? Como que lo ves y es como que, oh, qué chimbo. Ujú. Como ves una guerra, Sí, por sí. ejemplo, que está pasando en otro país y tú dices, oh, qué chimbo. Pero cuando es ahí, es una realidad tuya que no te la están contando, sino que tú Ujú. dices, ok, esto pasó aquí a la vuelta de la esquina. Pareciera como que casi Exacto. fuera tu propia familia, ¿sabes? Se hace muy real, es lo que Sí, quiero sí. decir. Ujú. Y bueno, de eso hablábamos, me estabas contando que a ti también tú te enteraste de la noticia porque te lo contó tu esposito. Sí, exacto. A mí no me llegan noticias. Diego es el que se encarga de informarme de todas las noticias. Ajá. Porque bueno, mi algoritmo está muy lleno de musicales y esas cosas. Pero él siempre está como al tanto de todo eso. Y me estaba comentando exacto. De hecho, la situación fue bastante incómoda y decepcionante, diría yo, en muchos sentidos. Porque es como que, primero es como que el título, ¿no? Como que pareja cristiana, no sé qué, el hombre cristiano asesinó a su esposa, ¿sabes? Es como que de una vez, es como que, bueno, los evangélicos, el Sí, sí, esposo se sí, sí. endemonió y mató a la esposa, pues. Entonces es como que la noticia, por lo menos la que me leyó Diego, lo triste de todo es que fue en público, Ori. Ah, Había mucha gente, no es que fue en su casa en intimidad. La cuestión fue que varias personas vieron que el chamo se le lanza encima a la chama y la empieza a ahorcar. Y nadie pudo hacer nada. O sea, la gente lo que decía era como que tenía demasiada fuerza, que era demasiado incontrolable y tal. Me imagino que sí intentaron, pero hay personas en los comentarios que también decían como que, me imagino que los conocían, porque decían, bueno, pero es que ya se había visto que él la trataba mal desde antes. Entonces, ¿sabes? Como que ahí mm, el cuento de que fue poseído, entonces ya no empieza a encajar tanto, porque es como que si ya venían las personas viendo algo, acciones, uno dice, bueno, pero, o sea, ¿qué pasó? Porque nadie hizo nada, o porque también ella no pidió ayuda, que ahorita vamos a ir a ese punto, ¿no? Pero entonces, bueno, al final la gente lo que dice es que tuvieron que amarrar al chamo a un poste, imagínate, por la fuerza que tenía. No sé, eso está todo muy confuso. Habría que preguntarle a alguien que estuvo allí. Pero en el reportaje que leyó Diego, eso fue lo que decía, pues. O sea, fue muy horrible porque fue a plena luz del día, la gente vio, o sea, y patético. sabes que es algo interesante eso que estás diciendo, es que aquí también de hecho un asesinato horrible de una mujer, un hombre que no Ujú. la conocía en este caso, fue alguien que iban en un tren, no sé si tú lo leíste, y la persona ¿No? se sentó atrás de ella Ah, venía de sí, otro país, claro. y él de lo Sí, más sí. extraño, random, o sea, no fue algo Ujú, planificado, también ujú. cometió el asesinato, o sea, la chica, y nadie hizo nada. Lo más loco fue que en la plena luz del día nadie hizo nada. Y esa es la sociedad en la que estamos hoy en día. Como esa, hay Exacto, muchísimas otras historias que exacto. podríamos, pero no estamos aquí para darte malas noticias ni malas historias, sino No, para hablar de exacto. una realidad del mundo que nos Ujú. parte el corazón y sobre todo la falta de sensibilidad de los seres humanos que Exacto. estamos alrededor, porque decía, oh, era muy difícil quitársela encima. Bueno, no sabemos. Yo sí creo en un mundo espiritual, yo sí creo que los Ujú, seres humanos somos seres caídos, pero que la maldad no proviene innatamente del ser humano como tal, sino de nuestra carne caída. La carne, y es algo que he ujú. aprendido muy recientemente y que me ha liberado de muchas maneras, es que la carne, ¿por qué los tres enemigos de los cristianos son el diablo, la carne y el mundo? Porque Ujú, los tres trabajan en conjunto. Y por eso cuando ujú, yo hablo del enemigo, generalmente, no especifico si fue porque la cultura, porque, sino que el enemigo es uno. Y él ha ujú. tomado Exacto. posesión, por nosotros le hemos dado poder el día que Eva, ¿verdad? Le permitió entrar en su mundo. Ahora bien, ese no es el punto de hoy, pero el punto que quiero decir es de que la carne, el mundo espiritual, es decir, el enemigo, y el mundo trabajan en conjunto. Cuando hablamos del enemigo es uno solo, pero que se ha reflejado en diferentes maneras y que ha, como decir, influenciado diferentes ámbitos. Claro, el tema de la carne más que una influencia es una atadura, ¿no? Pero bueno, el punto es de que con esto quiero Ujú, decir que independientemente de si está endemoniado, lo cual lo creo 100%, porque ningún hombre normal, con ira incluso, no va ujú, a pensar que esta es su esposa y que este ujú. es su hijo. O sea, eso no tiene sentido. Exacto. Solamente alguien que no tenga
una capacidad humana, ¿verdad? Porque Exacto. digamos, personas que han sido malas personas literal, tipo el Chapo, han Ujú. amado a sus familias. O sea, Exacto, por eso exacto, es, exacto. por eso Jesús dijo, Ajá. si amas a los que te aman, no tiene ningún valor, porque obviamente tienes que ir fuera de tu realmo familiar. Pero el punto es de Exacto. que esa parte a mí, yo sí creo que es algo 100% demoníaco, independientemente eh, de la fuente que importa. O sea, es súper fuerte este Exacto. tipo de situaciones que se están dando hoy más que nunca. Creo que siempre se han dado igual, pero que otras personas lo vieran y no hicieran nada es algo absurdo. O que hicieran lo que pudieran y no funcionara. No tiene sentido para mí. Es algo súper loco. Entonces, bueno, como siempre estamos hablando de varios temas en uno, pero hoy que vamos a hablar específicamente a esas mujeres, a todas las mujeres, Ujú. que en nuestro corazón queremos proteger. Y Sí, que muchas veces exacto. como iglesia se han malinterpretado muchísimas cosas bíblicas que terminan trayendo vergüenza a las mujeres, que terminan Ujú. trayendo una carga más grande de la que ya llevamos como mujeres, eh, Sí. y que nos impiden incluso vivir la vida de libertad que Dios nos ha Ujú. llamado a vivir, por la cual Él ha pagado Tal el cual. precio para que vivamos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso, de las malas interpretaciones de la Biblia que han afectado a las Sí. mujeres por muchos tiempos. Sí, Así que bueno. exacto. Y queremos hablar de eso porque, o sea, porque tú dirás, es como que, bueno, pero ¿qué tiene que ver esa noticia con esto? Ujú. Porque puede que el que tú asistas a una iglesia y escuches cosas que algunas personas malinterpreten, puede condicionar tu mente. O sea, puede condicionar bueno, me defiendo o no me defiendo. Bueno, pero digo algo o no digo algo. Si pido ayuda por un problema que tengo en mi matrimonio, fuera de mi matrimonio, estoy siendo desobediente, le estoy faltando respeto a mi esposo. O sea, entonces queremos abordar esos puntos, ¿verdad? Porque en un momento así, ¿verdad? Que literal, si lo llevamos a que es en un plano espiritual, tú puedas tener la autoridad y la seguridad de lo que estás haciendo. O sea, y no sientas que Ujú. estás siendo desobediente con Dios. Entonces, por eso queremos tocar Claro. estos puntos, ¿ok? Y por Cuéntame un poco. aclaratoria, digamos, no estamos analizando el caso de ella. Esta No, mujer es exacto, una víctima por la cual exacto. sentimos gran tristeza de lo que le pasó. Ella no pudo haber hecho nada Ujú. diferente, honestamente, porque nunca te imaginas que No, nadie exacto. te va a hacer ese tipo de maldad. Y bueno, si realmente ella creía en Dios, ahí es donde descansamos, ¿verdad? De que está en un mejor lugar tanto ella como su bebé. Sí, Y exacto. bueno, el punto de esto no es, es que esta situación generó un tema en nuestro corazón. No es que estamos analizando el caso de ella, para nada. Ella es una víctima de un monstruo quien Sí, sí. esperamos que pague todo el precio de la ley. Pero Ujú. fuera de eso, no queremos como que mezclar las dos cosas. Simplemente que este tema nos trajo algo a la mente, que queremos Exacto. hablar de otras mujeres en el futuro o de quien quiera que esté pasando por esto hoy en Ujú. día. Así que solo para aclarar esa parte. Eso. Ok, bueno, abordemos el punto número uno. Mm, Ok, estas son como digamos las ideas erradas que pueden surgir en la mente de una mujer en una iglesia cuando no tiene, digamos, ese consejo realmente sabio, ¿sí? Uno, la sumisión, la sumisión como obediencia ciega. ¿Qué opinamos? como obediencia ciega. Bueno, fíjate que el tema de la sumisión es tan intenso porque nuestra cultura, el mundo, nuestro enemigo, el mundo, recuerda eso, ha Ujú. filtrado, ha generado nuevos conceptos al respecto. Y el tema de sumisión, cuando tú lo llevas al punto de vista, digamos, de los hombres, por ejemplo, un Ujú. hombre que está en los militares, ¿verdad? Eh, Ellos se Ajá, tienen que someter, porque es la única manera de que funcione. Si cada quien claro. funciona como una mente individual, no pueden trabajar en equipo, nunca van a poder llevar a cabo una misión que es más grande que ellos, que no se trata de ellos. Cuando tú ves la Ujú. sumisión desde ese punto de vista, es como que, oh, es por protección, es por dirección, es por entendimiento. No es por preferencia ni es por humillación, si te pones a ver. Ujú. Claro, en Ujú. el mundo, obviamente, incluso entre los mismos militares, estoy segura de que hay muchísima humillación, estoy segura que es difícil someterse. Pero lo que quiero decir con esto es
Cuando ves ¿qué es lo más importante de la sumisión? Que humanamente lo hemos llevado a un punto crítico, por supuesto, pero que lo más importante porque Dios creó la sumisión, porque es una manera de poner orden, porque Dios es un Dios de orden. Pero la sumisión a ciegas, ¿a qué te estás sometiendo? Esa parte es muy importante porque la Biblia sí habla de el estándar, tanto para la mujer como para el hombre. Y el estándar del hombre al que Dios te ha llamado a someterte es uno. Ciertamente es tu esposo, primero, pero segundo, es ese esposo que se ha entregado completamente a Jesús. Y que antes de someterte a un esposo te has sometido a Cristo. Practicaste la sumisión durante tu vida soltera. Y de allí muchas veces viene como que, ¿sabes? Entiendo que es estar sometida a alguien. No es algo como, yo sí que, no sé, ¿qué se te viene a la mente a ti cuando escuchas la palabra sometida? Así como que, ¿verdad? Sí, o sea, sí es como... Bueno, yo recuerdo de hecho unos amigos que se jugaban con eso y cada vez, o sea, ellos le hacían eso a las mujeres para fastidiarlas, ¿no? Y le decían, sométete, y la agarraban por el cuello y las bajaban así. O sea, imagínate, sométete, pero era para como jugar y como que, y uno, pero ¿qué te pasa? O sea, es como que, pero era como un chiste, ¿no? Entonces, literal, eso es lo que me viene a la mente cuando hablan de la Un chiste que no da risa, sumisión. pues, pero continúa. Es que lo hacían gracioso, Ori, tranquila. Eso era lo que daba risa, los gestos. En fin, el punto es que literal cuando yo pienso en sumisión, es eso. O sea, es como que literal lo hagas obligado. Eso es lo que yo pienso cuando escucho sumisión Como tú. fuera de contexto Dios. O Claro, sea, claro. es como que, juro, es porque yo quiero, me da la gana y lo vas a hacer. O sea, es como que yo no como, amigo, Sí. cálmate. Nunca O pienso, sea, y yo tampoco, o sea, fuera de Dios, nunca pienso en confianza. Es que escojo no, para confiar en nada. ti. Es que escojo Exacto. que, es que escojo creer que tú sabes a dónde vamos y yo no sé. Es humildad también, ¿sabes? En base a eso. El tema de la sumisión. Pero ahora, la sumisión a ciegas. ¿A qué sí te está? Fíjate que Dios nos llama a someternos a las leyes, pero no cuando van en contra de Dios. ¿Por qué crees que Dios haría Exactamente. lo mismo dentro incluso del matrimonio? El contexto de matrimonio es, Dios te manda a someterte a tu esposo, pero ¿qué tipo de esposo tienes? Y con esto no estoy diciendo, si tu esposo es imperfecto, todos los esposos son imperfectos. Me refiero a un esposo que abuse física, Ujú, emocionalmente. ujú. ¿Qué tipo de sumisión le puedes dar a ese hombre? Porque Exacto. si hay matrimonios que no son cristianos en los que el hombre es una persona normal, ¿sabes? Ujú. Un Sí, sí. esposo que respetuoso, trabajador, y allí lo que hace es que, claro, obviamente, dentro de la sociedad es una persona que encaja perfectamente. Ujú, Pero ujú. creo que Dios también, si Dios nos manda no a rebelarnos, pero no a sujetarte a las leyes humanas cuando van en contra de Dios. Por ejemplo, si la ley aprueba el aborto, va en contra de Dios, no por eso yo la voy a apoyar. Y entre Claro. eso muchas otras leyes, ¿verdad? Pero, Bueno, pero ¿por qué eso sería es un buen diferente? ejemplo, porque por lo menos yo he escuchado de esposos que la esposa sale embarazada Ujú. y ya tienen 2 hijos. Y es como que, no, yo no quiero otro hijo, aborta. O sea, ¿sabes? Entonces es como que... y ese es el Ah, punto de sumisión que estamos hablando. Y es lo que dice Ori. Es como que, ok, si eres mi esposo, sí entiendo que tú te vas a hacer cargo de ese hijo, obvio, ¿verdad? Porque es nuestro hijo. Pero yo no voy a abortar. Porque eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. también. Entonces, eso lo comento porque a veces no lo vemos. Al igual que tu esposo a lo mejor venga y te diga, oye, mira, ¿sabes qué? Hoy vamos a tener sexo. Ok, pero no quiero, no me importa. Usted lo va a hacer porque usted se tiene que someter. Ahí no O estamos ni porque la Biblia siquiera... dice que ya tu cuerpo Ajá, no te porque la Biblia pertenece. dice. No se refiere a eso. No, exactamente. O Exactamente. sea, el machismo no puede ser justificado a través de la palabra de Dios. Eso es Exacto. una Exacto. blasfemia. O sea, es ir en Ujú, contra directamente de quien Dios es. Y por eso todos los conceptos en general tienen que partir de conocer a Dios. Y siempre eso es lo que ujú. te hemos invitado en nuestro podcast. Es conoce a Exacto. Dios, conoce al Dios que escribió su propia palabra, porque cuando no conoces a ese Ujú, Dios, que lo conoces a través de su palabra, obvio, pero cuando Él también se revela en tu corazón de una manera muy real,
muy tangible. Es una persona que tú Ujú. terminas conociendo, como decir tu mejor amiga. O sea, alguien que conoces profundamente, si estás Claro. casada, tu esposo, alguien que conoces, pero Ujú. que en la quien puedes confiar siempre porque nunca ha cambiado. Entonces yo creo que a veces la gente, eso le cuesta mucho, ¿sabes? Como que comienzo con Dios por sus reglas. Y sus reglas Ajá. solamente quieren revelar su corazón, no, no dirigirte. Ojo, son Exacto. por límites que pone Dios, pero es como que yo te diga, eh, no puedes gritarle a mis hijos. No es porque tú no les puedas gritar, es porque yo valoro que mis hijos Ujú. crezcan en un ambiente de respeto. ¿Cierto? ¿Entiendes lo que Claro. quiero decir? Es como que yo respeto a mis Claro. hijos. No es que no quiera que tú les grites, es que yo no quiero que nadie afecte ese Ujú. ambiente de respeto que yo quiero tener. ¿Sabes lo que quiero decir? Exacto, sí, sí, Como que habla de él. y no por eso le estás, no, no por eso estás siendo rebelde a tu esposo, o sea, es Ah, como que, también. ¿sabes? Porque es como que, exacto, yo lo estoy llevando al contexto como que supongamos que tú tienes esa regla con tu esposo, no es un caso hipotético, pero no, él le quiere gritar porque así lo criaron a él, entonces es como, no, amigo, no, Y, eso no va a y suceder. que, ok, qué bueno que hice eso, porque aparte, digamos, en el momento no puedo hacer nada frente a mis hijos, porque por protegerlos a ellos, tal. Pero luego yo puedo hablar con mi esposo. O sea, Exacto, ¿en qué momento dice la exacto, palabra cállate por siempre? Y si hay una parte literal en la que habla acerca de que la esposa no esté, digamos, tipo, intensamente recordándole al esposo, no sigas a Cristo y no hagas esto y no hagas aquello. Y eso es del diablo. ajá, ajá, ajá. Sí, Porque la sí, sí, palabra dice que sea el hombre ganado, el incrédulo, ganado para Cristo por incluso tu sumisión y tu silencio. Pero ¿qué quiere decir tu exacto. silencio? No es tu silencio a todas las cosas. Imagínate una esposa todo el día callada. Eso es absurdo. Sino No, tu no, no. silencio a, y que he visto, eso es del diablo. No hagas eso. Una persona que no conoce a Dios, eso le va a parecer absurdo. Eso le va a parecer, no quiero Claro. nada que ver con esta persona, con esta Ori, pero, religión. exacto. Pero es que incluso personas, o sea, incluso esposos que conocen a Dios, eso es un fastidio. Ese es el enemigo que te tiene así. Ese, como que, pero cálmate, Claro, la ¿sabes? Como, intención cuenta muchísimo, que es como tipo juzgar, hacerte sentir mal por lo que estás haciendo. exacto. Y Pero a lo bueno, mejor lo que tenía, lo que a lo mejor iba a ayudar en ese momento era un, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes? A lo mejor vienes con un problema del trabajo y ya te está diciendo exacto. que es el enemigo que lo tiene así. O sea, conversen con sus Converse, parejas. exacto. No, y literal, como tipo para darle cierre a ese punto específico. Ajá. Si Dios te llama a someterte, la palabra de Dios es muy clara acerca de la sujeción al esposo si Ujú. estás casada, si no estás casada, a tus líderes, a tus padres, si vives en la casa de tus padres, sujetarte a Exacto, tus padres. exacto. Pero digamos que tus padres te dicen, no puedes ir a la iglesia porque no son cristianos. Ujú. Y no puedes ir a ese tipo de sujeción. Hasta cierto punto, obviamente, si tienes 10 años, 12 años, 15 años, es muy probablemente que no sea sabio revelarte a eso. Pero tú Ujú. puedes escuchar tu predicas en la casa. O sea, digamos, ok, no puedo ir a la iglesia Ujú. físicamente, pero mi anhelo de conectarme con Dios está en la casa. Tú puedes dedicarle tiempo a Dios en tu casa, unirte a una iglesia online mientras que sean las circunstancias de que tus papás no te están dejando ir, pero tú igual quieres recibir. Eh, Ujú. eso no es rebelarse. Eso sí no es igual. Tú estás igual haciendo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Am, pero sujetarte siempre y cuando sea incluso en la palabra, en línea con la palabra de Dios. No estoy queriendo decir de Ujú. que no hay momentos difíciles en los que los esposos, los líderes no pasan por dificultades, en las que, oh, es difícil, Ujú. esta Ujú. etapa contigo fue difícil. Eso es otra cosa. O sea, ojalá que Exacto, tengas el discernimiento para entender cuando algo está muy fuera de lo que Dios te ha ujú. llamado a hacer como mujer. Exacto. Proteger eso en ti, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Ok, bien, vamos con el punto 2, que dice, el silencio total en la iglesia. Ajá, eso está basado en Primera de Corintios 14, que bueno, ahí es cuando Pablo como que dice, como que la mujer que no hable. Bueno, malinterpretado, o sea, ok. O sea, No va, súper mal interpretado, pues. más que pasado, malinterpretado. Eso es muy gracioso porque los hombres aman agarrarse de ese versículo, ¿ok? Para decir, no, no, no.
la mujer no puede ser pastora, la mujer no puede ser líder, la mujer no puede tener autoridad. Ellos aman, les fascina, les encanta tener un versículo colocado ahí que los avale, pero es como que uno les dice, pero ajá, pero el contexto, busca el contexto, ¿por qué lo dijo en ese No, momento? y ya va, que lean sus Biblias. Claro. O sea, ¿cómo tienes que sacar muchísimos capítulos de la Biblia donde está Débora, la reina Esther, donde está en el Nuevo Testamento, había una mujer que se llamaba, ah, creo que se llamaba Phoebe, había otra, bueno, había los líderes de la iglesia, estaban Aquilas y su esposa, Ajá, ajá. se me va el nombre, pero, y también estaba otra mujer que era profeta Ok. dentro del Nuevo Testamento. Entonces tienes que sacar Ujú. esos versículos. O sea, tienes que sacarlos de la Biblia para poder avalar lo que está diciendo. Ahí es donde tú dices el contexto. Pero fuera de contexto, lee la palabra de Dios, amigo. O sea, Exacto, ¿cómo? exacto. La promesa de Joel, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre hombre y mujer, para que los hombres hablen y la mujer calle. O sea, ¿cómo que? Creo que si Dios fuese querido, eso lo fuese dicho en ese momento. Derramaré, le daré sueños a tus hijos e hijas. Ujú. Exacto, exacto, exacto. Es Sí, bíblico, o sea, es no, absurdo. total. Es muy absurdo, es muy absurdo. Y bueno, para que tengas un poquito de contexto, Pablo cuando lo dijo, es porque en ese momento en Corinto, que era donde estaba, hacia quien fue dirigida la carta, es porque las mujeres que estaban allí solían manejar mucho hechicería, adoraban a las diosas estas Artemisa y todas estas diosas griegas, ¿verdad? De la mitología griega. Y entonces, obviamente, es como que podía salir de la boca de esas mujeres. Tiene sentido que Pablo haya dicho como que a las mujeres no las dejen hablar, porque digamos, porque esas mujeres andan en cosas raras, entonces no Y las que ellas escuchen. siempre en esa cultura, no, bueno, los griegos, adoraban a las mujeres. O sea, la mujer era siempre como la líder, Exacto. no había el orden de Ujú. Dios. ¿Sabes? Sí, yo creo que en las Exacto. iglesias donde una mujer pueda predicar o ser la pastora de la iglesia, tiene que haber un orden, ¿sabes? Como alguien Ujú. estar por encima de esa persona, que Exactamente. haya un equipo de trabajo, ¿sabes? Pero Claro. eso es otro tema. El punto es que en el contexto, ciertamente, como tú dices, literal, esas mujeres eran adoradas, ellas eran las diosas. Entonces Pablo está diciendo, aquí no vas a ser la diosa, mi amor, aquí vas a ser la hija de Dios y si quieres ser la hija de Dios vas a tener que renunciar, como les dijo a las personas, si antes robabas, ahora dale a los pobres. O sea, tienes que cambiar Ujú. de, ¿cómo se dice? De blanco a Exacto. negro, básicamente. Sí, sí, tal cual, tal Pero hay cual. gente que se enfoca en eso de que esta iglesia no voy, esta mujer no la escucho porque eso no es bíblico que esté predicando. Sí, Ok. sí, sí. Sí, y bueno, ojo, aquí también yo quiero aclarar algo, ¿verdad? Porque yo también, yo no soy partidaria de las iglesias que son lideradas por una pastora sola. O sea, Sola, ajá, eso sí me el parece una orden. locura. Eso sí me parece una locura porque, exacto, hay un orden que ya Dios ha establecido. Como también Entonces, hay mujeres que no quieren dedicarse a pastorear ovejitas, ¿verdad? Y también, son y está esposas del bien. pastor, pero tienen como ciertos roles dentro de la iglesia y no son necesariamente de que, digamos, por respeto les dices la pastora de la iglesia, pero no tiene el mismo rol porque de repente ella se casó para apoyar el llamado de su esposo y no necesariamente que juntos, ¿sabes? O Exacto, sea, hay exacto. muchos casos, pero el punto es de que con la mujer callada, no, no es bíblico, o sea, no está, Sí, exacto. No tienes que hacer silencio ya solo por ser mujer. O sea, que quede eso claro. por favor. Ok, vamos con el punto número 3. Este dice, soportar el maltrato para salvar el matrimonio. ¿Qué opinamos? Grillitos. Aquí va el sonido de grillitos. Ok, yo creo que he escuchado milagros, he escuchado personas que Ok. han restaurado su matrimonio, de un matrimonio de donde había abuso, eh, Ujú. pero es uno en muchos, uno en Exacto. miles, porque tiene que ver con el esposo cambiar. Y ojo, epa, la mujer, también hay mujeres que son súper abusivas, ¿sabes? Tóxicas. Sí, sí, sí. Eh, Claro. en ese caso también está súper intenso. El abuso nunca es solapado por la palabra de Dios.
nunca Dios va a apoyar, porque si la palabra dice que el segundo mandamiento, bueno, el primero no lo aprueba, porque es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Si tú amas a Dios, nunca jamás harías algo así. Pero, segundo, Ujú. el segundo mandamiento, que de ahí tú puedes basarlo, en vez de ir a otros contextos, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra también dice, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Ujú. ¿Y tú crees que amar a tu esposa o a tu esposo es abusar de ellos física, emocional, eh, ya, espiritualmente, Ujú. ¿sabes? Claro, Nunca jamás, nunca jamás. Yo sí creo que es necesario, incluso donde he visto milagros, es donde la mujer se ha alejado y el esposo ha exacto, vivido un proceso de sanidad. No en la mujer que se exacto. quedó en la casa y el esposo le pegaba o le pegaba a los niños o les Ujú. gritaba, o sea, abuso, abuso de la verdad, no como que levantó la voz, sino literal, maldad. Ujú. Ujú. Ahí es Ujú. donde yo sí he escuchado milagros. La esposa se salió de la casa y dijo, no puedo estar contigo mientras estés en esta circunstancia, mientras actúes así. Lo mismo cuando ha habido en el matrimonio, cuando ha habido engaño, ¿sabes? Tiene que haber, Ujú. el precio por el pecado se tiene que vivir en muchas circunstancias. Exacto. Dios te ofrece su gracia, pero aparte de eso, tú tienes que saborear lo que te costó el pecado, para que Sí, tú puedas sí. entender lo que el pecado le costó a Jesús, ¿sabes? Ujú. Si nunca vemos Sí. el peso de nuestro pecado, nunca vamos a cambiar, porque nunca vamos a ver la cruz como que te costó ir ahí. No fue como que pan comido Ujú. para ti, tal como no es Exacto. pan comido para mí el pecado, ¿sabes? Como que esa Ujú. consecuencia, yo sí creo que esa parte necesita de mucho apoyo y creo que también sé que muchas iglesias no están preparadas para No, ayudar a las no. personas en ese tema. Eh, Sí. entonces se lo hemos dejado como que a los terapeutas, personas Ujú. externas, cuando la palabra de Dios sí tiene mucho para aportar en ese aspecto, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, yo creo que ese es ese sería incluso mi consejo para alguien que esté pasando por algo así. Sí tiene que haber una Sí. separación física, Exacto. donde estés Exacto. segura. Sí, es que de hecho, exacto, iba a opinar lo mismo, porque por lo menos, exacto, dice soportar el maltrato. O sea, yo pienso que tú no debes soportar ni tolerar un segundo maltrato de ningún tipo de sentido. Ni físico, ni psicológico, ni emocional, ni nada. O sea, es como que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, porque el momento uno que tú soportes o toleres algo de eso, eso no va a parar. O sea, tienes que hacerle frente. O sea, si es algo que es manejable al momento, fue insultos. Fue que tú sentiste que había una manipulación fuerte y estaba usando cosas tuyas que quizás son incómodas para ti. Tienes que ponerle un alto a eso de una vez, porque el momento que tú llegas a tolerar lo uno, va a venir lo dos, lo tres, y quién sabe en qué va a terminar eso. Y estoy Ujú. de acuerdo con eso de que no hay por qué llegar al punto del divorcio, pero sí tiene que haber una consecuencia. O sea, y literalmente no eres tú la que tiene que salir. Tú lo puedes mandar a él a salir. O sea, porque a veces creemos eso, es como que, pero es que yo no me voy a ir. No, 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 pero es que él es el que se puede ir y que resuelva y que vea dónde se queda. Porque la cosa es que él tiene que entender. Y exacto, estamos hablando de él porque, ok, estamos hablando del caso de las mujeres. Pero si es al revés, es lo mismo. O sea, es como que tienes que entender que aquí tiene que haber respeto. Si no hay respeto, no va a funcionar. No hay forma. No hay forma que un matrimonio que haya irrespeto funcione. Por mucho que, porque entonces hay Ujú. hombres que llegan y dicen, ay, lo que pasa es que estaba borracho, pero tú sabes que yo te amo. No, 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 no. No vengas tú. O sea, el amor no puede estar por encima de la falta de respeto, lo siento. O sea, es como que eso va a la par. Yo siento que eso va a la par. O sea, es como que si tú me amas, tú me respetas. Y si tú me Ujú. respetas, tú me amas. Es lo mismo. Sí. Entonces, bueno. ¿Sabes que yo conozco una persona, de hecho, que su esposo le pegaba fuerte? Bueno, tiene hijos, pues, pero en ese momento estaban chiquitos los hijos. Y esa persona fue con una terapeuta. Esta terapeuta era no cristiana para nada. Y le dijo, bueno,
Y le dijo que tenía que hablar con el esposo. Algo así, no me recuerdo exactamente los detalles. El punto es de que ella le dijo, si tú no te vas, él te va a matar. Y así es, y ella le enseñó un plan de cómo se iba a salir de la casa. Y literalmente, bueno, si has visto la película No Más, creo que se llama, la de Jennifer López, en la Ajá, que ajá, ajá, ella se sí. tuvo que escapar a escondidas. Hay casos del abuso físico que son muy, muy eh, delicados en los que sí tienes que hacerlo a escondidas para proteger tu Ujú, vida, porque si el tipo se entera que lo vas a dejar, pueden pasar a muy malas. Pero también hay otros exacto. casos en los que se han dado momentos, ¿verdad? En los que, y a la primera que lo veas, resuélvelo. O sea, vamos a buscar ayuda. Y la mujer muchas veces es la que está más dispuesta a involucrar a otras personas en el matrimonio. Entonces, Exacto. ayúdalo, llévalo, empújalo en ese momento, ¿sabes? Esto es lo mejor para ti. Tú tienes que sanar de dónde viene esa ira. Oh, yo lo vi en mi papá, o es que no he perdonado, lo que sea. Ok, vamos a trabajarlo. En niveles. Por eso esto es un tema muy individualizado, estamos hablando en general. Si es Ujú. una persona que ya ha llevado a la violencia doméstica a las manos, no es para hablarle así. Sí, Am, no, exacto, ya ahí, exacto. Bueno, yo personalmente, yo sí recomendaría, huye de allí, no sí, vuelvas más nunca, porque claro. es difícil. Esa es la historia que te iba a decir. De ese caso del hombre que te decía, él al final se restauró. Ella se fue, lo dejó por un año completo. Y Wow. le dijo, nunca más me vas a volver a ver ni a mí ni a tus hijos hasta que no cambies. A tus hijos hasta que no cambies. A mí nunca más. Y él se restauró, buscó ayuda, fue un psicólogo y fue el mismo terapeuta el que le dijo a ella, nunca he visto a nadie trabajar tan duro para recuperar a su familia. Y Ey. ella regresó, ujú, sin Cristo. Ella regresó y pudieron resolver eso. Claro, igual hubo otro tipo de abuso en el sentido emocional, ya, ya nunca más físico. Y sí fue difícil después de que ella regresó porque, again, no tenían a Cristo. Claro. Porque ese es el punto de Jesús, es que Él va a la raíz del problema, de que nuestra necesidad de Jesús es tan real y que solamente cuando va a la raíz es que puede sanar. Ujú. Pero esa relación funcionó, ¿sabes? Y sus hijos nunca repitieron ese patrón, que muchas veces ese cortar, ese vivir esa separación, les ayudó a ellos a entender, hay una consecuencia cuando hay abuso, Ujú, ujú. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y bueno, un milagro total esa historia, pero No, ¿verdad? Qué sí, increíble. Sí, exacto, hay casos de casos. Y bueno, yo siento que sí, cada mujer sabe qué tanto puede sobrellevar un proceso emocional, hablando de esa parte. O sea, si tú sientes que tienes la fortaleza para esperar esa recuperación, para tú aguantar, para... Chévere, bien por ti. Creo que Ori y yo no estamos en ese bando. Pero lo mm, mm. respetamos, obviamente respetamos a las mujeres que nada, le dan la oportunidad a esos hombres cuando ven ese cambio también. O sea, No, claro, claro, con lo del cambio sí, pero confiar en que lo puedo hacer, no. Necesito ayuda. sí, exacto, Necesitaría mucha ayuda e intervención de otras exacto, es que es personas. difícil. Ok, El amor te ciega a veces. sí, total. Vamos con el punto número 4. La prohibición de liderar o enseñar a hombres. Wow. Esa va como en línea con la otra que estábamos hablando, Va ¿verdad? La como en de el línea, orden. pero esta es como que tú literal ser la autoridad del hombre dentro de una iglesia, pues me imagino. Bueno, de repente, del hombre en el sentido de otros hombres dentro de la iglesia. Yo creo que, no sé, es difícil. Porque la pastora de mi iglesia, donde iba antes, Ajá, ella era, bueno, los dos estaban en el liderazgo. Y los hombres la respetaban muchísimo a ella, porque claro, aparte, ella es la esposa del pastor, entonces como que, o sea, la tienes que honrar, en el sentido de que ellos honraban a su pastor, quien era el claro. líder directo. Entonces como que eso es lógico, o sea, la honra no es Ujú. condicional. Sí, aquí por lo menos dice que se cita, es primera Timoteo 2:12, que dice, no permito a la Ajá, mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, como una regla claro. universal. Digamos que ese es el Ujú. malentendido, ¿no? Pero bueno, aquí, tú hablabas de Débora y Priscila. Priscila era. Priscila, ese era el Ajá. nombre. Ahí exacto, luego pone el ejemplo de estas mujeres, ¿no? Que obviamente fueron mujeres que instruyeron a muchas personas también después. O sea, es como que
Y yo siento que ese es un tema muy del hombre, como que, vamos a ver qué me va a decir ella. Vamos a ver qué tanto Mm, sabe. ¿Sabes? Y es como, creo que más bien tiene que ver con un tema del hombre, más que de la mujer. O sea, es como ujú. que, amigo, hay que trabajar la humildad, hay que trabajar el orgullo, porque Dios te puede hablar a través de cualquier persona, incluso hasta de personas más jóvenes que tú, porque esa mentalidad que tienen sobre las mujeres, la tienen de los jóvenes también. Es como, ¿qué me va a enseñar ese muchachito? No sabemos. No sabemos, o Claro, sea, total. si son personas que son, o si es un joven que está inspirado por el Espíritu Santo, créeme que te puede enseñar demasiado, al igual que una mujer. Porque eso es lo que la gente olvida, Ori, que a veces ven Ujú. a la mujer, pero es como que no puedes. Y bueno, y ahí se ve que la persona obviamente anda en la carne en ese momento con una mentalidad de jugar, porque no estás pendiente de ver qué es lo que Dios tiene para ti a través de esa enseñanza, sino que estás pero mira cómo se mueve, pero mira, pero ves que no va al punto, pero es que ¿para qué pusieron a esa mujer? Es como, ¿sabes? Empiezan ese montón de ideas allí, Claro. pero bueno, absurdo también. Sí, sí, sí. Tú sabes que de hecho ese tema a mí me ha tocado compartir palabra en una iglesia. Ajá. Y para mí eso fue también un cambio en el que yo también tuve que entender ese proceso, porque yo también crecí en una iglesia donde eso era lo que decía, la mujer no puede enseñarle al hombre, la mujer no puede liderar una iglesia, predicar un domingo. Y yo pensaba, yo tenía esa manera. No me importaba porque al mismo tiempo nunca me vi como que una predicadora o nada así, como que, Ujú. ok, esa es la regla, ok. Pero cuando conocí a estos pastores, ellos me explicaron muchísimo acerca, y pastores que respeto muchísimo, John Bevere, siendo uno de ellos, Ujú. hablan acerca de esto, que estos son incluso, digamos que aunque estuvieran, él dice mucho, aunque estuviéramos equivocados en este punto, no te enfoques en las partes menores, de menor importancia en la palabra de Dios, sino en lo que realmente es importante. Claro. Tu relación con Dios. Porque también, ¿sabes qué? Dios, es lo que tú dices, la humildad. O sea, Señor, ¿qué me quieres mostrar a través de esto? ¿Qué me Ujú. quieres mostrar con este tema de, o qué me quieres decir a través de esta persona? Ujú. Es Ujú. la humildad a donde allí sí Dios ve. Y bueno, ellos sí me explicaron cómo va a ser lo del profeta Joel, como él habló, como Jesús prometió que él, y que ¿cómo se dice? Lo vuelve a decir en el libro de Hechos cuando Pedro está hablándole a las personas cuando el Espíritu Santo vino. Dijo, Ajá. oh, este es el momento en el que se cumple esa palabra, en el que mujeres y hombres, y Jesús vino hablar acerca a restaurar incluso a las mujeres, el ministerio de Ujú. una mujer también, porque quien primeramente Exacto, predicó las buenas noticias fue una mujer. Entonces como que Dios exactamente. nunca jamás, Jesús nunca jamás habló esas palabras, ¿sabes? Sí, Hay un orden que Pablo sí vino como que a poner orden porque de paso él estaba con los gentiles, eran candela, pues, porque los gentiles nunca tuvieron a Dios. Era ujú. diferente un poco con Sí, 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 ese exacto. tema, Y que pero yo bueno. siento que Jesús tuvo toda la intención de tener tantas historias con mujeres aquí cuando estuvo en la Ajá, tierra, por lo mismo, para que las claro. personas vieran que también eran importantes las mujeres. O sea, porque la realidad es que en ese tiempo, en esa cultura, es como que no, que la mujer ni las contaban, ¿ah? Contaban a los hombres y a los Ajá. niños, a las mujeres no las contaban. O sea, como que ellas son las que, Ujú. las que ya producen la gente y ya. O sea, entonces Sí. él vino a darles valor, o sea, y no valor a cualquier mujer, no a la mujer más recta, a las mujeres más controversiales que había en ese momento fueron a las que Jesús les llegó. Y eso obviamente lo hace Ujú. mucho más especial y yo creo que nos da también ese valor que necesitábamos. Total, totalmente. Ahí Total. te puedes refugiar. Así es. Entonces, bueno, vamos con el último punto. Este está bueno. Ok, el uniforme de santidad. Uniforme así, entre comillas. El legalismo estético. Ajá, voy a poner un poco de contexto. Dice, el malentendido es que se imponen reglas estrictas sobre el uso de pantalones, maquillaje, joyas, cortes de cabellos, basándose en interpretaciones rígidas que enseñaba Pablo. Bueno, fíjate, háblanos tú de eso, porque yo de hecho nunca he ido a una iglesia que sea así. Gracias a Dios no me ha tocado. Sí veo que ahorita como el nuevo trend es las mujeres
le dicen trad wife, que esposas tradicionales, Ujú, ujú. y también les dicen la modestia. Veo que también ha tomado un poco más de mujeres que solo usan vestido por elección, Ajá, no ajá. porque nadie les diga, o ropas que cubran su cuerpo también. Exacto. Em, no sé, tú que has ido o que conoces más ese contexto, de repente tienes más que decir al Sí. respecto. Yo solo Eh, tengo un punto, pero... no, bueno, yo esto sí quisiera abordarlo desde dos puntos, ¿verdad? Porque tampoco estoy de acuerdo con todo lo contrario, ¿sí? Que esos son otros casos extremos. Entonces, está el punto de las iglesias que, digamos que, ajá, a la iglesia donde yo fui adolescente no era tan así, pero por lo menos yo estudié en un colegio en donde yo usaba falda. Y si yo llegaba a ir con esa falda para allá, eso era, Dios mío, a mí todos los líderes, pastores, no puedes venir para acá así, no puedes, yo como que, men, o sea, es mi uniforme del colegio, pues, o sea, ¿sabes? Como que, Ah, corto, corto. sí, claro, porque era una falda corta, pero como que Ah, ok, ok. era el uniforme. Entonces, claro, yo en ese momento yo no lo entendía. ¿Sabes? Como que, pero no Claro. entiendo, ¿cuál es la estupidez? Porque así lo veía, ¿cuál es la estupidez si yo lo que vengo es a escuchar a Dios? Este, y aquí hay algo que sí quiero aclarar. No es que tú vas a ir o no vas a ir al cielo por cómo te vistas. No tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con qué intención te estás vistiendo como te estás vistiendo. Porque también Ujú. hay casos de mujeres que se visten súper decorosas, tapaditas y tal, ¿verdad? Ah, pero todo pegado. Yo digo, bueno, Oh, pero amiga, estamos haciendo lo mismo, ¿ok? O que lo hacen también para que crean que ella es más espiritual que nadie. Que ajá, ahí ajá. también está mal, porque no tiene sentido. Al final eso es lo que Dios ve. ¿Cuál es la intención de tu corazón al hacer eso? O digamos las camisitas que están ahorita de moda, los crop top, que se ve un poquito del abdomen. Que dirán, ah, pero es que yo no estoy mostrando todo mi abdomen. Sí, ok, pero ¿cuál es tu intención de ponértelo para ir a la iglesia? Póntelo para ir a la playa, a la piscina, a jugar de pickleball, tenis, lo que sea. ¿Sabes? Es como, al final es cuál es la Sí, intención. el O contexto. sea, porque la Ujú. realidad es que Dios no te va a juzgar por cómo te vista. Esa es la realidad, ¿sí? Pero las iglesias sí han querido agarrarse de allí como al el mismo tema bueno, aquí dice los cortes de cabello, que si la mujer no se puede poner pelo cortico, que si los piercing, que si... No voy a tocar el tema de los tatuajes porque, bueno, yo ahí sí tengo mis temas. Yo siento que el tatuaje ya es otra cosa porque eso es algo permanente. El cabello crece, el piercing se quita, pero el tatuaje va a estar allí siempre. ¿Cuál es? No, eso no tiene sentido. Wow, ¿quién diría Vero tan estricta? Pero bueno, en fin, eso es uno, pero muy personal. Igual, el Si tatuaje no... tienes tatuajes, tranquila, tienes, yo te protejo. Pero igual, Por eso es que somos dos amigas, ¿sabes? exacto. Y una Y verdad. es que eso es lo que iba a decir. Igual el tatuaje no es que, no, si estás tatuado tú no vas para el cielo. No, eso no tiene nada que ver. Claro, Solamente claro, yo claro. lo que digo es, si ya eres cristiana, si tienes 10 años en el Evangelio, más de 10 años, ¿para qué te vas a hacer un tatuaje a estas alturas? Esa es mi pregunta, ¿sabes? Eso es como, ¿cuál es la intención real? Pero al final, nada de esto ni te suma ni te resta en tu relación con Dios. Aquí lo importante es que hay detrás del cómo te estás vistiendo, de cuál es tu estilo actual. Eso es lo que yo pienso. 100% de acuerdo. Y bueno, de hecho, ya que estamos como cerrando para dejarte siempre en claro nuestra posición sobre todas las cosas y que hemos experimentado también en nuestro propio caminar con Dios, es a Dios le importa tu corazón más que nada. Exacto. Tú te puedes ver súper evangélica por fuera y por dentro estar tu corazón más podrido que el de muchas personas que ni siquiera están en el Evangelio. Ujú. Así que Dios ve tu corazón. Y lo mismo lo hizo con David, ¿verdad? Intencionalmente hay un versículo en la palabra de Dios que refleja el corazón de Dios. Cuando David lo escogieron, él era el único que no tenía sentido ni siquiera para sus papás de que Dios lo fuera a escoger a él, porque era así flaquito, chiquito. Era el más lindo, al parecer era el más bonito, pero era lo único que, digamos, tenía en pro. Ujú. Y todo lo demás, no. Y decía que el profeta Samuel le dijo, es que Dios, ustedes ven la apariencia, pero a Dios le importa el corazón. Y eso no ha cambiado. La palabra consistentemente dice que ames a Dios con todo tu corazón, Ujú. que busques, que dice, ¿cómo es? Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Con sus Eso, acciones me exacto. niegan.
Jesús dijo, todo lo que no daña lo que entra a tu boca, sino lo que sale de ella, porque lo que sale proviene del corazón. Ujú. Dios lo ha dicho una y otra vez, una y otra vez, el corazón, el corazón, el corazón. El evangelio es para cambiar tu corazón. Es correcto. Puedes vestirte como quieras. En la iglesia donde voy hay gente que está cubierta de tatuajes. Da miedo de verlo, pero aman a Dios. La manera en la que hablan, por lo menos cuando se han bautizado y cuentan su testimonio de su vida como era antes y cómo hablan en sí. Y una persona que se ha arrepentido, tú la reconoces cuando tú te has arrepentido. Es como que automáticamente tú dices, wow, esta persona realmente conoce a Dios. Es tan lindo. Y Ujú. una de esas personas, no sé cómo traducir la palabra, pero recuerdo que la palabra que decía era así como salvaje, no sé, digamos. Ajá. Y el pastor le dice, oh, y tienes esa palabra ahí, salvaje. Él dice, sí, pero ahora soy salvaje, un discípulo salvaje. Y qué lindo. Y literalmente fue todo el mundo así que sí Exacto. llorando con su Ah, historia, claro. porque fue lo que venía de su corazón lo que hizo que él se viera así. Ujú. Y ahora es lo que viene de su corazón lo que hace que su vida sea diferente. Claro. Y yo creo que ese es nuestro mensaje una y otra vez Exacto. siempre. Esto y la humildad. Pero sobre todo ese es nuestro mensaje. Es a Dios le importa tu corazón más que tu apariencia, más que cómo te viste, más que cómo la gente te Tal ve, cual. más que cuánto dinero tienes, más que Ujú. cuánto sirves en la iglesia. No Ujú. importa dónde tú estés en tu caminar con Dios, qué tan buena te veas o tan bueno te veas. Ujú. A Dios le importa tu corazón. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Exacto. Eh, y de lo que se pierden muchas personas, porque pensando que la religiosidad va a cubrir tus pecados. Ujú. Si eso es todo lo que tienes para presentarte frente al trono de Dios, Señor, pero me vestí así, pero Ujú. nadie me vio ni el hueso del cuello. Ujú. Exacto. Exacto. Dios va a decir, bien por ti, mi amor, pero no te conocí, no te Ujú. conocí. Entonces, Exacto. esa parte es de meditar. Tu corazón es lo que a Dios le importa por encima de todas las cosas en general. Y por ende, tu corazón incluso en todos estos temas. Pero como mujer, mira, no permitas que nadie te ataque con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está para protegerte, para guiarte, para hacerte sentir amada en muchas Claro. maneras. Y sí, muchos momentos te va a doler. Sí. Esa cachetada espiritual, lo hemos hablado antes, pero te va a sanar. Ujú. No es que la gente venga con su Biblia y que, oh, no, porque tú estás haciendo esto mal, o porque tú eres mujer, que nadie te menosprecie, No, porque eres total. mujer, porque eres hombre, porque eres joven, porque eres chiquito, porque eres grande, porque eres muy viejo o eres muy joven. La gente siempre va a Nada de eso hablar. importa. Exacto. La gente siempre va a hablar, la gente siempre va a tener una opinión. Pero eso es lo bonito de cuando usted está agarrado de Dios. Porque ahí no hay nada que te pueda mover. Nada. Nada. ¿Sabes que ayer, Literalmente. sí, ayer tuve una asesoría, ¿verdad? Y, chama, llegamos a un punto en la conversación en donde ella me decía, ¿pero por qué no pagas ads? Y yo, no, y si es mucha gente después, ¿cómo la atiendo? Y me dice, ¿qué pasa? Si es mucha gente. Y yo, bueno, no sé, ¿qué? ¿Por qué le tienes miedo a crecer? Chama, empecé a hacerme preguntas. Y yo, ¿qué? Yo no vine a esto. Chama, y nada, el punto fue que llegó un punto, conectándolo con todo lo que estamos hablando. O sea, donde yo le dije, claro, ella empezó como a asomarme algunas ideas de respuestas y yo le dije, no, yo sé que ella conoce mi historia con las iglesias y yo le dije, yo creo que fue tanto lo que yo permití ser limitada en, tú no puedes brillar tanto, tú no puedes estar destacando, tú no puedes ser la autoridad aquí, tú tienes que someterte, que, chama, como que mi vida profesional eh, estaba, ese patrón me estaba siguiendo silenciosamente. Y él me dijo, no, usted aquí va a brillar. Y más ahorita, porque tú sabes qué bonito que tu hijo vea a esa mamá brillar sin miedo. Y ahí es donde él va a brillar, cuando te vea a ti brillar. Y yo dije, ah, obviamente empecé a llorar. Y yo dije, hey, qué importante es tener una persona, ¿verdad? También que te pueda hacer ver estas cosas. Porque yo digo, estas cosas pasan, chicas. O sea, ya hablando así ya. Y fíjense que esto no fue algo que a mí, ay, que me abusaron físicamente, ¿qué tal? Sí hubo abuso psicológico, ¿verdad?
Pero no fue que no, digamos que no, la tortura y que traumada, no, pero son pequeñas creencias limitantes que quedan allí, ¿verdad? Que el enemigo sembró, Semillitas. exacto, semillitas del enemigo que dejó así un granito por allá y que uno cree que uno está haciendo todo bien y que a veces uno dice, ay, conchale, no hice esto, ¿por qué será? Pero no te detienes realmente a pensar la respuesta. Y ahí está el que el Señor puede usar literal a cualquier persona, Ori, porque yo de verdad sentí eso de parte de Dios. O sea, yo dije, Ujú. qué locura, porque es verdad, es como que, ¿cuánto tiempo más? Yo tenía esto y ya necesito despertar de ahí y salir y asumir toda esta nueva bella etapa que viene. Entonces, nada, Ujú. realmente es a lo Y que que... la persona que eras en ese momento no es quien tú eres hoy, Vero. Exacto. De donde tú venías, de repente de donde venía esa, ¿cómo es que la raíz de tu corazón? O sea, lo que estábamos hablando. Ujú. El corazón que tenías en aquel entonces no es el que tienes hoy. Exacto. La influencia que tenías en aquel entonces no es la que tienes hoy. O sea, Exacto. a veces nosotros mismos nos tenemos que mirar al pasado y decir, esa no era yo. Exacto. Todavía yo me molesto en momentos y Dios me ha mostrado, de hecho el otro día me mostró, literal, esa ira que sentías en contra del mundo era por la justicia. La puedes sentir en contra del enemigo. Sí, la puedes sentir, pero tienes que dirigirla al enemigo. Y ahora, o sea, me ha pasado demasiadas veces. Y es como que Dios dice, redirígelo. O háblale a esa persona de atrás, como que no háblale a la persona de atrás, sino Sí, como sí, que a sí. ti misma hoy. Y recuérdate que tú no eres esa persona que eras. Exacto. Tu corazón es tan distinto, tanta influencia que has tenido buena sobre cada persona que viene a tu academia, más allá de algo vocal. Tal Es muy cual. espiritual lo que tú Tal haces. cual. Tal cual. Y Tal a veces el cual. enemigo dice, no, no vas a tocar a esta persona, no pongas las ads porque entonces vas a influenciar a otras personas y no me conviene. Ajá. Y es como que no funciona así. Es como que, no querías que pusiera las ads. Ahora voy a poner las ads porque, ¿sabes qué? Gracias por darme esa idea. Literal. Navarra, tienes toda la Tienes que hablar razón. así, chao. Navarra, sí. Bueno, imagínense, Amo. aquí uno empieza hablándole a ustedes y después terminamos nosotras aquí ministradas. Bueno, total. Total. De hecho, esa pregunta que dijiste, que te hizo ella, ahorita la pienso y que, ¿por qué tienes miedo a crecer? Oh, Ajá, estuvo muy buena. Bueno, voy a te pensarlo, dejo voy a para que pensarlo. analices en tu respuesta. Total. Bueno, chicas, sin más que decir, nada, nos encantó estar este día con ustedes y recuerda que si disfrutaste este episodio, dejarnos tus comentarios, tu like, suscribirte para que te llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Así es, gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora o al momento que te conectes, pero aquí estaremos, fieles a lo que queremos hacer y a este proyecto que Dios ha colocado en nuestro corazón. Las queremos a Yes. todas y nos vemos Ujú. en una semana. Así es. Bye. Bye.